lado. No se ve todo. Aquí hay un barranco, madre mía. Hay unos 300 metros, si no más. ¿Qué pasa? En invierno es difícil subir y bajar por aquí porque están limpiando la carretera, pero toda la nieve la da de un lado y claro, para pasar los camiones te tienes que subir un poquito en la nieve y si pillas mal con la rueda ya te puede tirar allí o en el barranco o en este lado, digamos así, golpeándote con el muro, depende. Situaciones y situaciones. Mira, de aquí se ve bonito todo. Santa Caterina es el pueblo este.
estrechito. ¿Ves? Han bajado 3 grados. Ya son 8 grados aquí. Mira, las vacas. Lo que me gusta es que están libres aquí para pascar lo que necesita para comer.
si tengo suerte de no tener muchos camiones delante. Así me descargan rápido y puedo llegar al otro cliente. En el pueblo Saint-Symphorien.
estamos llegando. Ya está. Uno menos. Estoy seguro que he descargado aquí. No. Esa es la fábrica allí.
las vacas.
las vacas felices. ¿Dónde te metes, tío? ¿Dónde te metes? Joder. Ya está bien. Qué paisaje bonito, tío.
Las ovejas. Qué chulas.
ve mejor ahí arriba. Ya estamos en Francia.
Muy buenas, gente. Ya nos acercamos del famoso río Ebro. Está muy famoso por los peces estos de siluro. Está lleno. Estamos en la zona de Amposta. Provincia de Tarragona. Y ahora cruzamos el río Ebro. Se ve aquí, muy famoso por los siluros que hay de gran tamaño, ¿eh? La historia cuenta que un alemán trajo de Alemania unos pescaditos pequeños o huevas de siluros y soltaron aquí en esta agua, en este río, y así ya crecieron. Y como no tienen depredadores, o sea, como no tienen otros peces que le haga daño, que los coman, pues ellos comen de todo, todos los peces que hay. Y casi que no hay, en este río casi que no hay otro tipo de pescado, solo siluros. Siluros y qué más, había otra especie de pez de este depredador que sería, a ver, que no me acuerdo cómo se llama. Hay también carpa grande y siluro y como lucio perca, sí, lucio perca. Sí, hay también, que son también depredadores. O sea que entre estas especies, estas dos o tres, depende, si no hay otro tipo, pues se comen todos los peces. Eso cuenta la historia, no sé. Aún no he venido a pescar en este río.
allá. ¿Qué ha pasado aquí? Algún accidente de golpe. A ver. Ah, no, que hay trabajos. Seguro que se corta un carril. Ujú. Mira, mira, el pavo ese.
eso que hicieron ellos con el asfalto, de echarle líquido de ese asfáltico, es muy mal para los camiones, porque con el viento, como es líquido y lleva una alta temperatura, el viento, los poros se los llevan, y entonces cuando pasas tú con el camión, siendo digamos un camión blanco como el mío, como otros, se pega a la pintura y se queda ahí pegado el asfalto este. Y luego cuando vas a lavar el camión, ya ves que está lleno de manchas negras, así de poros, de eso, de salpicaduras de asfalto, y eso no se quita. A mí con el MAN que llevaba antes me ha pasado, tenía delante pintura, porque igual, y era de noche en Francia, habían asfaltado nuevo un trozo, digamos, unos cuantos kilómetros, y luego por la noche pintaron las rayas. Entonces tú pasando por ahí, los poros estos de pintura se pegó a las puertas y delante la calandra y todo, y se veía pintura y no pude sacarla. Con todo líquido, con disolvente intenté y con todo, pero no, que es una pintura especial para carreteras, y se queda el camión con manchas así, con poros de pintura o de asfalto. Eso es muy mal cuando echan aquella máquina, cuando echa el líquido este. Pero bueno, hay cosas buenas y cosas malas.
ver si esta tarde me da tiempo de de lavar un poquito el camión y el frigo. Y a la Merce también. La Merce siendo la chica de atrás en el dibujo de la puerta. Yo la bauticé Merce. A ver si le puedo dar una ducha. Que está muy sucia la Merce. A ver si llego con tiempo al lavadero. Este rollo que ya es grande, tío. Compraré otro más pequeño. Hoy en principio quería limpiarlo un poquito por dentro, quitar el polvo y todo, pero ya no me da tiempo. No me da tiempo. Me tengo que llegar, dejar el camión que me lo cargue para mañana, que mañana vamos a Francia, en la zona de Lyon, ahí en las montañas. Ya os enseñaré, os haré un vídeo. Es muy bonito, es muy bonita la zona. Sí. Los que conocen en la zona de Saint-Étienne, allí en las montañas, es muy bonito. Me encanta ir allí, me encanta. Aún en invierno, cuando a veces pillas nieve por ahí, es muy precioso, es muy precioso. Está bien que ha bajado un poquito la temperatura. Allí en Torreblanca, donde hice el descanso, pues a las 11 había 31 grados. Se me calentó la cabina, me desperté con una calor dentro. Que no veas. Miré, digo, 31 grados. Madre mía. Joder, con el aire.
estas semanas os he hecho bastante vídeos de aquí de la zona de Valencia, de Tarragona, porque no había viajes para salir fuera, en Francia, Italia. Italia hace tiempo que no he ido. De momento no hay viajes, así que hice por aquí viajes y os enseñé, ya sabéis, el polígono de Cheste, donde voy a descargar otros polígonos de alrededor de Valencia, las carreteras. Sí. Que por aquí no se puede adelantar.
pequeño descanso aquí. Un pequeñito. Otra Merce, mira. Otro compañero está durmiendo. Dentro de 300 metros, entre en la rotonda y tome la primera salida, tomando la 86. Entre en la rotonda y tome la primera salida.
montaña.